Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes. Y hoy, amigos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque les traigo un chisme, pero un chisme bomba. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de dos personajes muy queridos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, ambos son actores talentosísimos y fueron, para alegría de muchos, una de las parejas más aclamadas de la televisión turca. ¿Y qué es lo que los tiene aquí?, preguntarán. Pues Kerem Bürsin ha respondido a Hande. Y no me refiero a un simple hola, ¿cómo estás? Es mucho más jugoso que eso. Ya saben cómo es esto, las redes sociales son un hervidero de rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Y como era de esperarse, después de su ruptura, cada movimiento de Kerem y Hande ha sido analizado con lupa. ¿Se cruzan miradas? ¿Se siguen en Instagram? ¿Le dan like a las fotos del otro? Todo cuenta. ¿Pero qué pasó esta vez? Bueno, permítanme contarles. Recientemente, en una entrevista o en una publicación en redes sociales, Hande hizo algún tipo de declaración. Y no fue cualquier declaración, fue una que al parecer tocaba un tema delicado. No les daré detalles exactos porque es importante que entiendan que este vídeo se basa en información pública y en lo que se puede deducir de ella. El punto es que la declaración de Hande, de una u otra forma, resonó con la situación que ambos compartieron en el pasado. ¿Y qué hizo Kerem? Exacto. Respondió. Pero la manera en que lo hizo sorprendió a todos. Nadie se esperaba una respuesta tan directa y, digamos, reveladora. La forma en que Kerem abordó el tema, sus palabras, su tono, todo fue muy interesante. Así que en este vídeo vamos a analizar a fondo la respuesta de Kerem a Hande. Vamos a diseccionar cada frase, cada gesto, cada pequeña pista que nos pueda dar una idea de qué está pasando realmente entre ellos. Y sí, vamos a hablar de teorías. Porque, seamos honestos, es lo más divertido. Vamos a explorar las posibles razones detrás de esta respuesta, qué pudo haberla motivado y qué implicaciones podría tener para el futuro de su relación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el análisis, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el momento perfecto para suscribirse al canal. No se pierdan ningún chisme, ninguna novedad, ninguna bomba. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Así estarán al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Ya saben, el botón de suscribirse está justo ahí abajo. No se lo pierdan. Ahora sí, preparados para el chisme. Entonces, como les decía, Hande hizo esta declaración. Y rápidamente las redes sociales se encendieron. Fans de ambos actores, medios de comunicación, todo el mundo estaba hablando de ello. ¿Y qué hizo Kerem? Decidió responder. La respuesta de Kerem se dio a través de... En esta entrevista, el periodista le hizo una pregunta directa sobre el tema. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, Kerem optó por ser directo. Sus palabras fueron algo así como: bueno, entiendo que Hande tenga ciertas perspectivas. Cada uno vive las cosas de manera diferente. Yo por mi parte he aprendido mucho de todo esto. Y lo importante es seguir adelante, aprender de la experiencia y desearle lo mejor a la otra persona. ¡Guau! ¿Verdad que es impactante? Analicemos esto por partes. Primero, la frase entiendo que Hande tenga ciertas perspectivas. Ya desde ahí, Kerem reconoce que hubo algo. No niega la existencia de una situación que generó una declaración por parte de Hande. Implícitamente está admitiendo que hubo algo que generó esa perspectiva en Hande. Segundo, cada uno vive las cosas de manera diferente. Esta frase, aunque aparentemente neutral, podría interpretarse de muchas maneras. ¿Significa que no están de acuerdo en cómo vivieron las cosas? ¿Implica que hubo diferentes interpretaciones de la situación? ¿O simplemente está reconociendo la individualidad de cada persona? Tercero, yo por mi parte he aprendido mucho de todo esto, aquí viene la clave. Kerem reconoce que la experiencia ha sido formativa para él. Sugiere que ha habido un aprendizaje, una evolución personal. ¿Pero qué es exactamente lo que aprendió?
¿Y a qué se refiere con todo esto? ¿A la relación en sí? ¿A la ruptura? ¿A las consecuencias mediáticas? El misterio está servido. Y finalmente lo importante es seguir adelante, aprender de la experiencia y desearle lo mejor a la otra persona, un cierre diplomático. Kerem muestra madurez y un cierto nivel de respeto. Se enfoca en el futuro, en el crecimiento personal y en el bienestar de Ande. ¿Es un gesto de madurez? ¿Una señal de que las cosas están en buenos términos? ¿O simplemente una respuesta políticamente correcta para evitar más controversia? Ahora profundicemos en las posibles interpretaciones de estas declaraciones. Una teoría es que Kerem está tratando de cerrar el ciclo de forma definitiva. Después de todo, fueron una pareja muy mediática y su ruptura generó mucha especulación. Con esta respuesta, Kerem podría estar intentando poner fin a los rumores, a las preguntas incesantes, y dejar claro que aunque hubo una historia entre ellos, ahora cada uno está en su propio camino. Otra teoría sugiere que detrás de estas palabras aparentemente neutrales, se esconde un mensaje más profundo. Tal vez Kerem está dando a entender que aunque las cosas no terminaron como esperaban, mantiene un cierto respeto y cariño por Ande. Tal vez hay un deseo de mantener una relación cordial, aunque sea a distancia. Y por supuesto, no podemos descartar la teoría más dramática. ¿Y si estas palabras son una forma de defenderse de las posibles acusaciones o críticas implícitas en la declaración de Ande? ¿Y si Kerem está intentando mostrar su versión de la historia, aunque sea de forma sutil y elegante? ¿Pero qué significa todo esto para el futuro? ¿Podemos esperar una reconciliación? ¿Una colaboración profesional? Sinceramente no lo sé. Lo que sí sé es que esta respuesta de Kerem ha reavivado el interés por ellos. Y eso, amigos, es una bomba. La forma en que Kerem manejó la situación demuestra que es un profesional y alguien que al menos públicamente ha madurado. Deja la puerta abierta a la interpretación y al mismo tiempo, evita entrar en detalles que podrían avivar aún más la llama de la controversia. Un aplauso para Kerem. Es importante recordar que estas son solo especulaciones, basadas en información disponible al público. No tenemos la certeza de lo que realmente pasó entre ellos, ni de lo que sienten el uno por el otro. Pero lo que sí podemos hacer es analizar, debatir y compartir nuestras propias teorías. Y eso es lo que hace este canal. Así que amigos, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Hemos analizado a fondo la respuesta de Kerem Bürsin a Hande Erçel, desglosando sus palabras y explorando las posibles implicaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Tienen sus propias teorías sobre lo que está pasando entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos y opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún chisme bomba. Muchas gracias por ver, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao.